En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Mateo. Está tomado en su capítulo 12, del verso 1 al 8. En cierta ocasión, pasaba Jesús por unos campos de trigo y era un día sábado. Sus discípulos que tenían hambre comenzaron a desgranar espigas y a comerse el grano. Al advertirlo, unos fariseos dijeron a Jesús: Tus discípulos están haciendo lo que está prohibido hacer en día sábado. Jesús les contestó: ¿No han leído lo que hizo David un día que tenía hambre, él y su gente? Pues entró en la casa de Dios y comieron los panes presentados, que les estaban prohibidos tanto a él como a sus compañeros, pues están reservados a los sacerdotes. ¿No han leído en la ley que los sacerdotes en el templo no observaban el descanso? Y no hay culpa de eso. Yo se lo digo, ustedes tienen aquí algo más que el templo, y si ustedes entendieran estas palabras: quiero misericordia, no sacrificio, ustedes no condenarían a quienes están sin culpa. Además, el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación de la palabra del Señor. Una vez más estamos con ustedes para compartir y meditar la palabra del Señor, dando gracias a Dios por la oportunidad que nos da del don de la vida, la salud y todo lo que el Señor nos ha concedido, nos ha regalado en este maravilloso día. Bienvenidos sean aquellos hermanos que por primera vez se han suscrito a nuestro canal. Sean bienvenidos ustedes, hermanos, que se han unido a este canal Nueva Vida en Cristo, para que juntos meditemos, para que juntos llevemos esa palabra a muchas más personas, para conocer nuestra doctrina, para prepararnos, para que cuando nos llegue el momento de irnos de este mundo, estemos preparados. Hoy el Evangelio está tomado en San Mateo capítulo 12, del verso 1 al 8. Tu palabra, Señor, es lámpara para nuestros pasos, luz de nuestro sendero. Bendito y alabado sea el nombre del Señor por darnos hoy la oportunidad de dirigirnos a ustedes y presto para escuchar el mensaje, la buena noticia, donde quiera que usted se encuentre, y que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes y que Dios los bendiga siempre y los acompañe donde quiera que ustedes estén. San Mateo nos trae una enseñanza. La palabra de Jesucristo nos enseña de que los judíos, los fariseos y maestros de la ley observaban, juzgaban y criticaban. Los fariseos espiaban a Jesús y a su grupo, porque ellos estaban haciendo algo en el día sábado. Los fariseos y maestros de la ley cumplían la ley de los judíos. Una ley que en el día sábado no tenían que trabajar. En el día sábado era un día de guardar, un día de reposo. Era un día en que no cocinaban, no preparaban nada. Todo lo que tenían que comer lo tenían que dejar preparado un día antes. Ellos eran personas cumplidoras a la ley. Y aunque se muriera su vecino, su hermano, ellos preferían cumplir la ley. ¿Usted ha visto alguno de esos en nuestro tiempo? ¿Usted ha visto un fariseo? ¿Usted ha visto un maestro de la ley, un escriba, que vive todavía la ley del Antiguo Testamento, la ley del sábado? ¿Usted ha visto uno? ¿Conoce usted uno de ellos? Aquellos que están juzgando, aquellos que no quieren ser parte ellos, no quieren entrar ellos, ni tampoco dejan que los demás entren. Están juzgando, están espiando para poder luego criticar. ¿Ha oído usted a aquellas personas que dicen que el día del Señor es el día sábado? Hay mucha gente en el mundo, hay mucha gente que cumple la ley del sábado, la ley del Antiguo Testamento. Esa ley ha quedado atrás.
esa ley se ha quedado, pero hay unos o hay muchos, por decir así, que todavía practican esa ley. Dicen una cosa, pero hacen otra cosa. Porque la ley del Antiguo Testamento, la ley del sábado, era también que todo primogénito, todo niño era circuncidado a los 8 días. Pero hoy las personas que guardan el sábado no circuncidan a sus hijos. Y nosotros, como no sabemos, como no conocemos, muy fácil nos dejamos engañar. ¿Cuántos católicos no se han dejado engañar? ¿Cuántos católicos no se han ido con esas personas que andan enseñando un mensaje humano, un mensaje terrenal? No la doctrina de Jesucristo, porque Jesucristo hoy lo dice. Dice, en cierta ocasión pasaba Jesús por unos campos de trigo y era un día sábado. Sus discípulos, que tenían hambre, comenzaron a desgranar espigas y a comerse el grano. Querían comer. ¿Cuál fue el problema? El problema no es cortar espiga y desgranarlo. El problema es hacerlo en el día sábado. Hacerlo en el día sábado. Por eso Jesús llegó a decir: y si ustedes entendieran estas palabras, quiero misericordia, no sacrificios. El guardar el día sábado era un sacrificio porque no podía caminar más de 1000 pasos. Usted no podía trabajar, no podía cocinar, sus alimentos tenían que ser un día antes y para nomás comerlo. Era sacrificio cumplirlos. Y todos lo tenían que cumplir. Y por eso, cuando Jesús llegó a hacer eso, hasta lo querían matar. Escuche cómo dice San Juan 5:18. Y los judíos tenían más ganas todavía de matarle, porque además de quebrantar la ley del sábado, se hacía a sí mismo igual a Dios al llamarlo su propio Padre. Cuando Jesús violaba, según ellos, el sábado, lo querían y tenían más ganas aún de matarlo. Entonces hoy Jesús dice que Él quiere misericordia, no sacrificio. ¿Cuál es la misericordia que Jesús quiere? Misericordia es cuando allá en aquel texto, cuando encuentran a aquella mujer en pleno adulterio y la gente lo quiere matar a pedradas, lo traen donde Jesús, lo presentan y le dicen: a esta mujer lo encontramos en el pleno adulterio. El adulterio es un pecado. El adulterio es un pecado grave. Es el estar casado y vivir con una o dos mujeres. Es un pecado, pero Jesús, al agacharse y al escribirse: el que no tenga pecados, que lance la primera piedra. Cuando todos vieron, se alejaron. Jesús levanta la mirada y le dice: ¿dónde están los que te condenan? Se han ido. Y Jesús le dice: vete, yo tampoco te condeno, pero no vuelvas a pecar. No lo vuelvas a hacer, dice el Señor. La gran misericordia de Jesús. Perdonar es más que cumplir la ley del sábado. Luego hay otra comparación. El hijo pródigo, al pedir la parte de su herencia, se va de su familia, se va de su padre a malgastar con sus amigos, con prostitutas, llevando una vida desordenada. Al acabarse el dinero, llega el momento del sufrimiento y dice: volveré donde mi padre. ¿Cómo estaba ese padre? Esperándolo con los brazos abiertos. Celebró una gran fiesta. Misericordia. Esa es la misericordia. La otra, de aquel hombre que le debía mucho dinero a aquel rey. Y el rey ordenó vender a su mujer, a sus hijos, para recolectar un poco el dinero. Pero el hombre le suplicó al rey. El rey le perdonó la deuda. Esa es misericordia. Misericordia, pedir perdón y ser perdonado, más que cumplir la ley del sábado. Y hay mucha gente que todavía lo están viviendo. Hay mucha gente que todavía vive en la ley del sábado, pero solamente lo dicen porque no lo hacen. Porque si ellos lo hicieran, circuncidaran a sus hijos, pero no lo hacen. Vean cómo lo dice San Pablo a los Colosenses capítulo 2, verso 16.
Por tanto, que nadie los venga a criticar por lo que comen o beben, por no respetar fiestas, lunas nuevas o el día sábado. Por tanto, que nadie los venga a criticar por lo que comen o beben, por no respetar fiestas, lunas nuevas o el día sábado. Lo dice Pablo en 2 de Colosenses capítulo 2, verso 16. Ha quedado, por eso dice allá en la carta de los Hebreos que todo lo nuevo era, todo lo pasado, lo del antiguo, era como una sombra de todo lo por venir, la vida de Cristo. Y muchas veces no lo entendemos. Mire cómo hacen los fariseos, cómo viven los fariseos. Usted puede leer allá en Lucas capítulo 18, en su verso 10, aquellos dos hombres que subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro era publicano. ¿Cómo oraba el fariseo? Se engrandeció ante Dios. Dijo que él no era como los demás hombres que eran pecadores, que él cumplía la ley. Mientras que el pobre publicano se golpeaba el pecho y diciendo que no se atrevía a levantar los ojos al cielo y que decía: Señor, ten piedad de mí, que soy un hombre pecador. Y esa oración llegó hasta la presencia de Dios y no la del fariseo. ¿Por qué? Porque los fariseos purifican, porque los fariseos lavan todo lo exterior. Nadie come sin lavarse, sin purificarse los platos, los trastes. Nadie come sin haber lavado todo antes. Era una ley del sábado. Pero hoy dice Pablo que nadie los venga a criticar a ustedes por no cumplir esa ley, porque esa ley ha quedado atrás. Hoy Jesús dice: yo quiero misericordia y no sacrificio. Hay gente que prefiere cumplir la ley del sábado aunque sus padres estén muriendo, aunque sus padres necesitan una medicina, aunque sus padres necesitan llevarlo al médico, aunque sus padres no tengan que comer. Pero hay personas que cumplen la ley, prefieren darle todo su dinero a los demás y menos a su padre, menos ayudar a sus hermanos. Qué triste y lamentable. ¿Cómo nos han lavado el coco? Porque no hemos querido estudiar la palabra del Señor. ¿Cómo nos han llevado por otros caminos? Por nuestra ignorancia, por no darnos esa oportunidad. Muchas veces andamos preocupados por los placeres de la carne, por todo lo terrenal. Pero cuando nos encontramos con la enseñanza, somos ignorantes, no sabemos, no conocemos. Y por eso Jesús pide que nosotros, que nosotros vivamos la misericordia y no el sacrificio. Porque dice, mire cómo lo dice Jesús. Al advertirlo, unos fariseos dijeron a Jesús: tus discípulos están haciendo lo que está prohibido hacer en día sábado. Y ya leímos lo que dice San Juan 5:18, que aún cuando Jesús enseñaba, cuando Jesús alimentaba, hacía las cosas por la misericordia, aún así lo querían matar. Jesús hizo muchos milagros. Jesús dio de comer a mucha gente, multiplicó los panes, los pescados, y aún así sobraron todavía de lo que el Señor multiplicó. Predicó en la sinagoga, enseñándoles, los alimentó espiritualmente y físicamente, les dio de comer el pan para el alimento del cuerpo y les dio de comer el pan espiritual para la vida eterna. Pero aún así, los maestros de la ley y los fariseos no creían, se burlaban, espiaban a Jesús y a su grupo de los discípulos para ver cómo hacerlo condenar. Y hoy hay mucha gente que se dedica a eso. Hay mucha gente que va sembrando esa enseñanza del sábado, cuando hoy el Señor nos enseña que en el Nuevo Testamento
es el día domingo. Hay muchas citas que lo comprueban, que el día domingo es el día del Señor. Hay muchas citas. Pero hoy el Señor dice que el sábado ha quedado atrás. El sábado era del Antiguo Testamento y que al venir Cristo, al resucitar Cristo, empieza para los cristianos, para los verdaderos cristianos, el día domingo, el día del Señor, para todos los cristianos. Así que no nos podemos dejar engañar, porque está en la palabra, hay muchas citas por la cual el Señor dice que el día del Señor es el día domingo. Entonces, Jesús quiere que nosotros hoy a través de su palabra seamos como el pueblo de Nínive. Allá en Jonás capítulo 3, verso 1, el Señor nos pide un cambio como Nínive. Cuando Jonás fue a predicar la palabra, dice que mientras Jonás le decía, dentro de 40 días Nínive será destruido, los ninivitas creyeron en la advertencia de Dios y ordenaron un ayuno y se vistieron de saco desde el mayor al menor. La noticia llegó hasta el rey de Nínive, que se levantó de su trono, se quitó el manto y se vistió de saco y de ceniza, y se vistió de saco y se sentó sobre ceniza, reconociéndose pecador, que del polvo fue tomado y al polvo volverá. Así es lo que hoy el Señor quiere. Misericordia, un cambio. El Señor nos pide un cambio como el pueblo de Nínive. No que vivamos todavía lo del Antiguo Testamento, lo que vivieron los fariseos, los maestros de la ley, los saduceos, los escribas, viviendo todavía la ley de los judíos. Hay personas, qué triste, lamentable, hay personas que todavía viven y dicen, enseñan que el sábado es el día del Señor. Qué triste. Y lo dicen con esa seguridad. Y si usted no lo cree, se enoja. Se enoja. Por eso es de que nosotros vamos día a día con ese esfuerzo, con esa perseverancia, con ese estudio, llevando cada día la meditación del Evangelio. ¿Por qué? Porque Jesús quiere que nosotros hagamos un cambio en nuestra vida. Y eso lo dice Isaías en su capítulo 1, verso 10. Por tanto, dice, sacrificios en mi honor ya no quiere el Señor. Isaías capítulo 1, en su verso 10 en adelante. Escuchen, jefes de Sodoma, que esto es palabra de Yahvé. Presten atención, pueblo de Gomorra, a las advertencias de nuestro Dios. Aquí nos va a hablar el Señor del sábado, para que aquellos que guardan el sábado, aquellos que tienen como el día sábado, día del Señor, aquí lo vamos a ver. Porque tantos sacrificios en mi honor, dice Yahvé. ¿Por qué tantos sacrificios? ¿Por qué se sacrifican ustedes tanto? ¿Por qué ustedes hacen todo lo posible para cumplir la ley y dejar morir a alguien? Recuerda lo que dice el Evangelio. Dice, en cierta ocasión pasaba Jesús por unos campos de trigo y era un día sábado. Sus discípulos que tenían hambre, querían comer. Y San Juan 5:18 dice que Jesús hizo muchas cosas, dio de comer en día sábado. Y aquí dice que ellos tenían hambre. Y los fariseos estaban observando, miren, sus discípulos que tenían hambre comenzaron a derramar espigas y comenzaron a derramar espiga y a comerse el grano. Al advertirlo, unos fariseos dijeron a Jesús, tus discípulos están haciendo lo que está prohibido hacer en día sábado. Por eso el profeta Isaías dice, ¿por qué tantos sacrificios en mi honor? Dice Yahvé, ya estoy saciado de sus animales.
de la grasa de sus terneros, de los sacrificios que hacían. No me agrada la sangre de sus novillos, ni de sus corderos y chivos. Si suben hacia mí en peregrinación y se agolpan en los patios de mi templo, ¿quién se lo ha pedido? ¿Quién se lo ha pedido? Dice Dios. Déjense de traerme ofrendas inútiles, el incienso me causa horror, lunas nuevas, sábados, reuniones, ya no soporto más sacrificios ni fiestas, odio sus lunas nuevas y sus ceremonias, se me han vuelto un peso y estoy cansado de tolerarlas. Para aquellos que todavía siguen guardando el sábado, que Dios está cansado de tolerar sacrificios de animales que Él ya no quiere, que Él ya no soporta. Pero hay personas que todavía el sábado lo guardan, lo descansan, como el día del Señor. Cuando el Señor tiene un nuevo día, es el día domingo. Por eso dice, cuando rezan con las manos extendidas, aparto mis ojos para no verlos. Aunque multipliquen sus plegarias, no las escucharé, porque veo la sangre en sus manos. Lávense ustedes que tienen el sábado todavía, tienen esas manos manchadas de cumplir todavía lo del Antiguo Testamento, la ley de los judíos. Lávense y purifíquense, no me hagan el testigo de sus malas acciones. Dejen de hacer el mal y aprendan a hacer el bien. Busquen la justicia, den sus derechos al oprimido, hagan justicia al huérfano y defiendan a la viuda. Hagan justicias al huérfano y defiendan a la viuda. Por eso dice, ahora Yahvé les dice, vengan para que arreglemos cuentas, aunque sus pecados sean colorados, quedarán blancos como la nieve, aunque sean rojos como púrpura, se volverán como lana blanca. Si ustedes quieren obedecerme, comerán lo mejor de la tierra, pero si ustedes insisten en desobedecerme, será la espada la que los devore, porque esta es palabra de Yahvé. Por eso el Señor lo dice en Mateo capítulo 9, en su verso 13. Mire cómo lo dice San Mateo capítulo 9, verso 13. Nos enseña de lo que nos enseña Isaías, Mateo 9, 13. Vayan y aprendan lo que significa esta palabra, dice Mateo 9, 13. Vayan y aprendan lo que significa esta palabra de Dios. Me gusta la misericordia más que las ofrendas, pues no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Me gusta la misericordia, y la misericordia es ayudar. La misericordia es dar, es compartir tu pan con el hambriento. Eso es la misericordia. Y por eso Isaías 58, 6, mire cómo lo dice el Señor en su palabra. Isaías, vamos a buscar en nuestra Biblia, Isaías 58, 6. Acompáñeme a buscar Isaías 58, 6. Dice así: no saben cuál es el ayuno que me agrada, dice Dios. No saben cuál es el ayuno que me agrada. Romper las cadenas injustas, desatar las amarras del yugo, dejar libres a los oprimidos y romper toda clase de yugo. ¿Cuáles esas cadenas que hay que romper? Es lo que enseñaban los judíos, a guardar, a cumplir las leyes del sábado y todos los demás. Por eso dice, dejar libres a los oprimidos y romper toda clase de yugo. Compartirás
tu pan con el hambriento. Los pobres sin techo entrarán a tu casa. Vestirás al que veas desnudo y no volverás la espalda a tu hermano. Entonces tu luz surgirá como la aurora y sus heridas sanarán rápidamente. Tu recto obrar marchará delante de ti y la gloria de Yahvé te seguirá por detrás. Entonces, si llamas a Yahvé, responderá. Cuando lo llames, dirá: aquí estoy. Lo que Jesús hoy nos dice, que nosotros tenemos que vivir la misericordia y tenemos que ser como el pueblo de Nínive. Como el pueblo de Nínive, que el Señor nos pide un cambio, como Nínive, que se preparó al escuchar la palabra, aceptó, obedeció, se quitó la ropa, se sentó sobre ceniza, ofrecieron a Dios un ayuno. El Señor hoy pide que nosotros hagamos un cambio en nuestra vida y que ayudemos al necesitado, que ayudemos. Por eso Oseas, a ver si encontramos a Oseas, el profeta Oseas. Oseas, en su capítulo 6, en su verso 6, dice: el Señor nos pide un cambio. Misericordia quiero, no sacrificio, dice Oseas capítulo 6, verso 6, y dice así: porque me gusta más el amor de los sacrificios, porque me gusta más el amor, porque me gusta más el amor que los sacrificios, y el reconocimiento de Dios más que víctimas consumidas por el fuego. Dice el Señor, le gusta más el amor, o sea, la misericordia. Usted por amor comparte todo lo que tiene, ayuda al pobre, al desnudo, le da de comer al hambriento, le da lugar donde quedarse a aquel que va buscando alojamiento. Por amor, misericordia, dice el Señor. Por eso, cuando Jesús hacía milagros, Jesús curaba, Jesús sanaba, y decía San Juan 5:16, por eso los judíos perseguían a Jesús porque hacía tales curaciones en día sábado. ¿Qué era lo que hacía Jesús? Sanaciones, curaciones, porque su palabra dice: me gusta la misericordia más que los sacrificios. No sacrificio, dice. Mire, quiero misericordia, no sacrificios. Ustedes no condenarían a quienes están sin culpas. Hay que ayudar al pobre, hay que ayudar al necesitado, hay que compartir con aquel que no tiene. Hay una persona que necesita una medicina y está en su alcance de usted, compártelo. Hay un mendigo que está sufriendo de frío, está descalzo y usted tiene cómo vestirlo, hágalo. El Señor dice misericordia, no sacrificio. ¿De qué le sirve a usted ayunar? Ayuna usted, como dicen aquellas personas, más de 40 días. Usted se siente más grande que Jesús porque Jesús ayunó 40 días y usted quiere ayunar más de 40 días. 41 días quiere ayunar usted. ¿De qué le sirve ese ayuno? ¿De qué le sirve a usted hacer sacrificio? Perdón, si no tiene misericordia. ¿De qué le sirve eso? Entonces, por eso el Señor hoy dice, ¿por qué perseguían a Jesús? Por eso los judíos perseguían a Jesús, porque hacía tales curaciones en el día sábado. Pero Jesús le respondió: mi Padre sigue trabajando y yo también trabajo. Y los judíos tenían más ganas todavía de matarlo, porque además de quebrantar la ley del sábado, se hacía a sí mismo igual a Dios al llamarlo su propio Padre. Por eso cuando cuando usted lleva la palabra, cuando usted se prepara
cuando usted va a sus formaciones, a su catequesis, la gente lo está vigilando, la gente lo está espiando para criticarlo, para burlarse, pero usted siga adelante. Persevere hasta el final, porque dice el Señor que solo aquel que persevera hasta el final se salvará. Entonces, ¿por qué? Porque en nuestro tiempo hay judíos, hay maestros de la ley, hay fariseos, que ellos solamente se dedican a criticar, no lo hacen ni dejan que los demás lo hagan. Que Dios los bendiga, que Dios los protege y que Dios les dé ese conocimiento a través de la palabra del Señor. Será hasta el día de mañana, si el Señor así lo permite. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.